Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo Caja de Relatos. Este espacio cultural dentro del Cowboy de Medianoche, donde los relatos, ya sea en forma de novela, libro, cuento o con cualquier otra forma de expresión, pues van a contar con un tiempo en este espacio radiofónico. Hoy tenemos una caja de relatos algo espiritual, porque vamos a hablar de un tema de la espiritualidad en la India, que se realiza en la llamada Montaña Roja. Una montaña que es venerada como el propio Shiva y que representa uno de los 5 lugares sagrados en el sur de la India para los shaivitas. Esta montaña tiene un rito muy especial, el cual pues consiste en caminar alrededor de esta montaña sagrada en el sentido de las agujas del reloj durante al menos unos 14 kilómetros. Este acto se le conoce como Pradakshina en sánscrito y también se le conoce como Giribalan en tamil. Bueno, pues todo este tema lo recoge Pedro Soto Adrados en su libro titulado Arunachala y su Pradakshina. Y nuestro compañero, Roberto Carlos Mirás, ha tenido ocasión de entrevistar al autor por teléfono desde su estudio móvil. Así se desarrolló la entrevista. Caja de relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Muy buenas tardes a todos. Hace cosa de unos años llegaron a manos de algunas personas una publicación que se llama Sarasvati. Esa publicación yo creo que ha pasado los años y en vez de crecer el nivel cultural que en esa misma se desarrollaba, pues es mucho más. Es decir, que aunque la revista como tal ya no existe, existen a lo mejor algunos números, etcétera, pues tenía un nivel cultural que era impresionante y que sigue siendo impresionante. Y entonces de aquí le damos las gracias a las personas que hicieron esa publicación. Una de esas personas precisamente es la con la cual vamos a hablar hoy. Y se preguntarán ustedes por qué vamos a hablar hoy. Vamos a ver. En el sur de la India es una zona la más espiritual, entre comillas, de toda la India, o una de las más espirituales. Pero, ¿qué será que llega a nuestras manos un libro que se llama, con un nombre muy curioso, Arunachala y su Pradakshina? Es decir, Arunachala y su circunvalación. Y precisamente el que realiza este libro se llama Pedro Soto Adrados. Es importante reseñar que no es un autor que diga que él hizo de todo, que él es la leche, que él todo lo que se sabe actualmente, ¿no? Tenemos unos ecos demasiado desarrollados, como diría Juan Cruz. Pero, sin embargo, para mí me parece un libro fundamental. Cuando uno se introduce a leer, no digo la experiencia, pero sí a leer la vida y la obra de una persona que falleció en el año 1950, que se llama Sri Ramana Maharshi, y encuentra este tipo de literatura, este tipo de libros, tiene que, primero, al autor, por ir a la India constantemente y por vivir la India. Que hoy en día muchos vamos a la India o van a la India y a lo mejor no la vive. Y otro, al editor, por haberlo editado. Porque aunque es una editorial que ha editado, digamos, personajes que ya no están y son importantes, este libro es de una persona que lo vive. Y entonces, como es de una persona que lo vive, a mí me parece fundamental. Porque claro, si hablamos del sánscrito a nivel académico, o hablamos de la filología, o hablamos de, incluso, como me decía Pedro, al micrófono cerrado, solo se acentúa porque la Real Academia Española lo quiere, vale, pero si vives los idiomas, si vives las cosas, eso es algo bastante diferente. Y entonces, por ese motivo, hoy, los minutos que tenemos, vamos a hablar de Ramana Maharshi, Arunachala y la circunvalación o
que me perdone la pronunciación, Pradaksina. Y bueno, Pedro, ¿es así o no es así? Te contestaré sí, se llama Pradaksina. Sí. Sí, no hay ningún problema en pronunciarla de diferente forma, porque nosotros, como carecemos de la formación y la costumbre de hablar en sánscrito o en hindi, pues tenemos esos problemas. Lo que sí es importante es que siempre se ha dicho Arunachala, pero realmente es Arunachala. Ahí sí yo incidiría, es importante que digamos Arunachala. Luego Pradaksina o Pradakshina más o menos creo que tampoco es muy importante. Es que el caso es que yo he visto Arunachala acentuado y Arunachala sin acentuar. Sí, normalmente no acentuamos las palabras sánscritas, digamos, pero yo lo he puesto en el libro porque durante años yo también he cometido el error de decir Arunachala, pero realmente cuando uno va allí todo el mundo dice Arunachala. Por eso creo que es importante matizar esto, pero bueno, tampoco es totalmente trascendente. Pero son muchos años, desde el año 96. Bueno, yo empecé a ir a India en el año 96 y realmente a Arunachala empecé a ir en el 97. Entonces, desde entonces hasta el año pasado, prácticamente viene en febrero, he estado yendo pues muy a menudo, desde una semana hasta 3 meses, porque dependiendo de mi trabajo, pues el tiempo que he podido. Me he jubilado hace 5 años y ahora ya es posible que estar 3 meses, que es lo que yo me apetece estar allí. Y entonces yo comentaba que se han escrito muchas obras sobre la vida y enseñanzas de Ramana Maharshi. Uno en concreto que a mí me marcó mucho fue el de Ernesto Ballesteros. Pero, ¿por qué un libro tan general y además también llevado a cabo? Yo no lo habíamos leído. No sé los oyentes, no sé las personas que tienen un interés por la vida y enseñanzas de Ramana Maharshi o simplemente por la montaña Arunachala, etcétera. Pero, ¿por qué tan complejo? O sea, tan general. Bueno, yo este libro la verdad es que nunca tuve ninguna idea de escribirlo después de ir allí tantos años. Pero, bueno, pues hace como un par de años surgió en mi mente un poco recopilar más información y era como si fueran viniendo las ideas y la forma de estructurarlo. Y bueno, incluso la división entre la montaña y su circunvalación pues vino sola. Entonces el material, tenía muchísimo material, leí más aspectos y más libros sobre él y bueno, yo creo que el libro ha ido surgiendo solo. Yo no me puedo ni siquiera decir autor del libro, aunque en el propio libro siempre digo que lo mejor del texto es algo que viene de algún sitio, porque yo creo que la creación no es algo humano. Es decir, las ideas, las palabras aparecen en la mente. ¿De dónde vienen? Creo que la creación nunca se la puede atribuir realmente a un ser humano. Viene de algún sitio. Y este encaje del libro y de su circunvalación pues ha ido viniendo solo, de diferentes cosas que yo tenía en la mente, de que había leído, de lo que posteriormente leí. Y digamos que no sé, es algo como que ha pasado a través de mí, si bien, bueno, pues ha habido una elaboración y un trabajo de un año y de investigar y de, bueno, intentar sobre todo ser muy sincero respecto a lo que yo he experimentado allí y de lo que yo siento sobre aquel sagrado lugar que, como dicen las escrituras, es el centro espiritual del universo. Pero que hablamos de un lugar que es mucho más antiguo incluso que los Himalayas. Bueno, la antigüedad de la propia montaña, según los estudios geológicos que se han hecho, es de 4.300 millones de años. Es decir, la propia montaña surge al mismo tiempo que la propia Tierra. Es decir, tiene la propia antigüedad de la Tierra, con lo cual es muy curioso, pero coincide el aspecto geológico con el aspecto mitológico. En el Skanda Purana, que es un texto hindú desde hace bastante tiempo, se narra cómo surge esta montaña y, curiosamente, ese surgimiento coincide con el inicio de la propia Tierra. Es algo muy, muy curioso. ¿Y qué piensas que tiene ese lugar, que es uno de los más sagrados, para que tantas personas, con el paso de los años, al día de hoy, sigan yendo allí, y que una persona no se haya movido de allí desde el 1896, cuando se marchó de su casa de sus padres para ir hasta allí, encontró Arunachala y se acabó. Y nunca más se volvió. Fue, como dicen en los vídeos, el último viaje. ¿Qué tiene ese lugar? Yo estimo que cada uno conectamos con un aspecto de la divinidad. Digamos, en el caso de Ramana,
entiendo que ya comenta él, aunque todo el mundo piensa que Arunachala surge en él cuando un tío suyo viene a Arunachala y la propia palabra evoca en él algo, pero él ya dice que esa palabra en él ya estaba repitiéndose en su mente desde pequeño, con lo cual aquello fue una corroboración que físicamente existía en la montaña. Entonces él, simplemente cuando él tiene esa realización tan espectacular a los 16 años, él sabe que tiene que ir allí. Es decir, él es atraído por la propia montaña. De hecho, cuando llega a la montaña, lo primero que hace es ir al templo. Curiosamente, a esas horas está abierto, no hay nadie, y se inclina ante el Lingam, es decir, ante la propia deidad, el propio Shiva, como se le quiera llamar, y dice que realmente obedeciendo a su mandato, Padre, yo estoy aquí, he venido. Con lo cual, él lo que siempre dice es que él es atraído por la montaña y que su guru, su maestro, es la propia montaña, si bien curiosamente él está realizado cuando ya llega a Arunachala. Entonces, creo que es algo que trasciende a nuestras ideas occidentales y materialistas sobre este mundo. Y estamos dentro de un ámbito mucho más espiritual, mucho más profundo. Se nos escapan estas cosas a una mente convencional. Pero lo que sí puedo decir es que muchísima gente ha sido atraída, y de hecho en el libro hablo de muchos santos que han sido atraídos a lo largo de la historia por la montaña y que han reconocido que aquello es una deidad, es el propio Shiva. Para los shivaitas es Dios, es la propia divinidad encarnada, y que se ha manifestado en forma de montaña para ayudar al ser humano en su evolución espiritual. Aunque no quisiéramos descubrir el libro, porque es mejor que cada uno tenga no una lectura, sino muchas lecturas. Por ejemplo, hablas de diversos sabios, por ejemplo, Swami Randas. Pero se han escrito libros, que es lo que yo comentaba al principio, sobre Swami Randas, sobre cualquier maestro espiritual. Hablamos de la India, ¿eh? Sin embargo, tú lo que haces es un compendio de todos ellos y les dedicas como si fuera una pequeña biografía. Incluso lo que me llama mucho la atención es que Ramana Maharshi, también hay Sé lo que eres, de David Goodman. O sea, vivimos una reencarnación y no nos llegaría el tiempo para leer todo lo que se ha escrito. Pero sin embargo tú les dedicas como si fuera una página a cada maestro, a cada sabio, cada persona que nos está escuchando que interprete las palabras que él quiera, como lo quiera ver, etc. ¿Por qué este motivo? ¿Por qué se lo dedico? Pues sí. Ya digo que el libro ha ido viniendo a mi mente, han ido apareciendo las cosas a describir, los personajes han ido viniendo solo. Y entonces me pareció interesante que todo lo que conocía acerca de Arunachala, que estaba alrededor de Arunachala y de su Pradaksina, era interesante como recogerlo. El libro al final ha quedado como un compendio de todo lo que conozco, digamos, acerca de Arunachala. De hecho, este libro es curioso porque está en español, pero en inglés no existe un libro tan completo acerca de la montaña y de su circunvalación. Y me ha parecido interesante poner todos aquellos, o describir aquellos personajes, o aquellos grandes santos en este caso, que realmente han tenido una relación estrecha con la montaña. Y en el caso al final, Swami Randas, como Swami Abhisikhitananda, que fue un sacerdote católico que fue a India y que descubrió la espiritualidad hindú, y eso hizo que profundizara en su catolicismo e incluso lo llegara a superarlo en el sentido del no dualismo. Me ha parecido interesante poner estos dos personajes que de diferentes culturas, diferentes tradiciones, han sido transformados por la montaña y por la presencia también de Ramana Maharshi. Pues digamos que todo esto es un compendio de algo que parecía que era importante ir describiendo y completar algo general acerca de la montaña. Cuando lees tu libro, cuando pasas las páginas, como muchos somos inquietos o son inquietos, a mí me vino a la cabeza, por ejemplo, Sri Aurobindo. Y no vamos a hablar de Sri Aurobindo, pero me vino Nisargadatta Maharaj. Y no vamos a hablar de Nisargadatta Maharaj porque habría que hacer un seminario. Y me vino a la mente una serie de personas que nacieron en el 1800. Anandamalai Tsunami, 1900. O sea, ¿qué tiene este periodo de 1800 que ha tenido semejantes sabios? Sí, a mí también me llama mucho la atención esos grandes seres que han
han nacido en India y que durante el siglo XX pues nos han alimentado, nos han enseñado tantas cosas. Yo pienso que la propia necesidad de la humanidad en este momento ha hecho surgir esos grandes seres para ayudar a los seres humanos en estas etapas difíciles, acercarse a la espiritualidad y poner un poco de contrapeso a la barbarie que ha habido en el siglo XX en general en el mundo. Una persona como Anandi Moyema, que fue una grandísima santa, es muy curioso, pero durante la independencia de India, incluso posteriormente, todos los líderes políticos, Gandhi, su hija, todos fueron a consultarla. Entonces, ha habido unos grandes seres en esta época y mucho más desconocidos que afortunadamente pues uno poco a poco va conociendo. Ojalá algún día esté en español. Y creo que hacen un poco de contrapeso de este Kali Yuga o Edad Oscura, como se llama en India, la época en que estamos viviendo. Con lo cual creo que nos han ayudado y nos han nutrido mucho. Afortunadamente en Occidente hemos tenido acceso a través del inglés a conocer su vida y luego si uno visita allí sus samadhis son, digamos, sus tumbas, pues uno experimenta esa fina energía y ese alimento interior que tanto anhela el ser humano. Porque, por ejemplo, la India ha sido bien entendida por Occidente. Es decir, cuando lees sobre Ramana Maharshi, lees sobre Nisargadatta, cualquiera de ellos te encuentras con que hay personas como Paul Broughton, como Arthur Osborne, con una serie de personas occidentales que han ido allí. Y gracias a ellos estaban allí tranquiliños, gracias a ellos conocemos todo esto. No deja de ser curioso. Sí, yo creo que siempre tendemos, obviamente, a ver esa dicotomía Oriente-Occidente, pero si uno profundiza un poco más se da cuenta de que en realidad el anhelo de la espiritualidad, ese anhelo de la divinidad, ese anhelo está siempre en el ser humano. Yo entiendo que el ser humano siempre busca la felicidad y la paz. Cuando hay ignorancia, pues los buscamos por caminos equivocados, obviamente. Está el asesino, está el violador. Está buscando la felicidad. Obviamente no tiene ni el conocimiento ni el acceso a esa sabiduría para saber que la dirección que él ha tomado es totalmente errónea. Ese es su karma, ese es lo que tiene que hacer. Pero siempre, en el fondo, siempre buscamos la felicidad. Quiere decirse que esa felicidad que todo el mundo busca, que en Occidente, desgraciadamente, esa tradición religiosa tan potente que hemos tenido con los grandes maestros de la grande filosofía griega, los gnósticos, las beguinas, los místicos, desgraciadamente, pues se vino abajo. Conocerás un autor que se llama René Guénon, que a principios del siglo XX ya hablaba de esa tradición perdida en Occidente, esa filosofía perenne que llaman algunos. Aldous Huxley escribió un libro muy interesante sobre esto. Entonces, cuando aquí en Occidente no encontramos esa satisfacción, esa paz interior, ese anhelo, todos llevamos dentro, pues hemos buscado en otras culturas. Hay quien lo ha encontrado en el budismo, en el zen, en el taoísmo, y bueno, pues algunos lo hemos encontrado en el hinduismo, y lo hemos encontrado no solo esa tradición, sino es que esa tradición está viva. Es algo muy particular del hinduismo. Es una tradición viva, todavía hay maestros, todavía hay enseñanza, todavía hay linajes que vienen de la noche de los tiempos. Y eso nos llena, eso nos ayuda a profundizar en nuestra espiritualidad, que no es religión, distingamos entre religión y espiritualidad. Esa espiritualidad nos nutre y nos hace que vayamos encontrando poco a poco esa divinidad que está dentro de nosotros. Y en el fondo es lo que todo el mundo buscamos. Antes o después tendremos que, como dice Ramana, llegar a buscar y a profundizar en ello. Si observamos la fotografía de tu libro, o las fotografías de diferentes libros, de Ramana Maharshi. Me refiero a la fotografía de Ramana Maharshi que tenemos aquí en el estudio. Hay personas que cuentan que cuando se han acercado a escribir, a hablar de la vida y obra de Ramana Maharshi, todo va muy bien. Pero da la impresión de que cuando lo han dejado un momento, 5 minutos, algo falla. Puede ser. Pasan estas cosas. Bueno, es que una cosa es escribir o pensar acerca de Ramana, propia montaña de la Tadasana, otra cosa es vivirlo o haberlo internalizado. Internalizar esto, como también decía Ramana, y se sabe en el hinduismo, uno conecta con determinadas cosas y otros conectan con otras. Es decir, uno puede conectar con Arunachala o no conectar con la montaña o con Ramana. De hecho, había gente que estaba alrededor de Ramana durante su vida y al final no se enteró mucho de lo que pasaba. Es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La mente va por un lado y
Interiormente, la espiritualidad, el trabajo interior, va por otro. El Ramana siempre decía que hay que hacer un esfuerzo consciente. Es decir, no vale decir, no, yo ya estoy realizado y no tengo nada que hacer. Realmente necesitamos hacer un esfuerzo, un trabajo interior de autoconocimiento, de indagación, de alejarnos del mundo, digamos, como tal, y ir un poco a la espiritualidad verdadera y alimentar esa mente de los verdaderos aspectos sagrados de la creación. Y eso es lo que nos va poco a poco enriqueciendo y llevando hacia el interior. Y ya digo que hay quien conecta con aquello y hay quien no conecta, y no pasa nada, es algo natural, que luego a lo mejor conectas con otra tradición o con otro maestro, y eso es natural y siempre ha sido así. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Advaita Vedanta, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabemos realmente las personas que hablan, que dan charlas, que dan mítines, etcétera? Bueno, mítines no, pero que dan charlas. Porque pensando un poco en la vida de Ramana Maharshi, él sí pasó por ese momento, ¿no? De no dualidad. Sin embargo, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Sí, yo estoy de acuerdo en que una cosa es leer acerca de la no dualidad y otra cosa es experimentarlo. Y estoy de acuerdo en que hay mucha gente que tiene una experiencia, como yo llamo, quizá una iluminación, una experiencia trascendente, y piensa que ya ha llegado al final y que ya sabe acerca de eso. Pero una cosa es la iluminación y otra cosa es la realización. Yo tengo un artículo por ahí que algún día espero que se publique, en el que intento hacer un poco la diferenciación. Me explico. Una cosa es hablar de la no dualidad y otra cosa es experimentarla. Y yo creo que estos son aspectos muy delicados, y siempre me viene a la memoria unas palabras del gran santo Ramakrishna, que decía que solo puede enseñar aquel que habiéndose realizado, es decir, habiéndose fundido su personalidad con la divinidad, la gota que se funde en el mar, siempre el símil que se pone, tiene, digamos, el mandato de la divinidad de enseñar. Es decir, no el hecho de que tú conozcas determinadas cosas o hayas tenido determinadas experiencias te da ya una pauta o una autorización para enseñar. Tú puedes hablar desde el punto de vista de alguien que conoce algo o desde el punto de vista de un amigo, pero hay que tener mucho cuidado con estas personas que intentan enseñar simplemente porque tienen un acercamiento o un conocimiento. Una cosa es dar una charla, que evidentemente dependerá del nivel de lo que has experimentado, que no es lo mismo que hayas leído. Eso es algo que llega. Lo que no se da cuenta la gente es que al que escucha solo le llega aquello que ha sido experimentado por la persona que habla. No es algo, porque lo demás son cosas librescas que uno puede leerse en cualquier sitio. Pero haber experimentado eso son palabras mayores. Y ya digo, experimentar eso a dar el paso a ser maestro es algo muy delicado. En India eso se tiene muy claro y hay que tener mucho cuidado, porque uno ahí puede generar aspectos e ideas que son erróneas y luego a la gente le puede costar mucho más, digamos, volver al cauce correcto que si no sabe nada. Eso lo dice mucha gente, sí. Precisamente cuando hablamos de la palabra interculturalidad, me refiero a los tiempos actuales, pues habría que mandar a muchas personas que hablan de interculturalidad y de diálogo interreligioso a un santo que tú acabas de mencionar, a un sabio, que es Ramakrishna, que no solamente se metió, entre comillas, lo debe meter, en el hinduismo, sino que, lo digo con todo el respeto del mundo, sino que incluso el Islam estudió otras concepciones en aquel momento. Efectivamente, Ramakrishna no solamente profundizó en el hinduismo, sino también en el Islam, incluso en el cristianismo, y llegó a la conclusión de que realmente los tres le llevaban al mismo punto, pero Ramakrishna era un ser excepcional. Nos dice que era un avatar. Un avatar es como si la propia divinidad se encarnara para ayudar a la humanidad en ese momento, y la trascendencia de Ramakrishna ha sido excepcional en todo el mundo, sobre todo en el hinduismo, desde hace mucho tiempo. Además de hablar de tu libro, hasta me parece decir tu libro me parece mal, fíjate. No deja de ser curioso, ¿no? Pero bueno, del trabajo que estamos presentando, ¿qué queda de la revista Sarasvati? ¿Qué queda de ese periodo, de esa revista, de esa publicación que yo comentaba que para mí, ya hablo a nivel personal, ha sido lo mejor que yo he leído en mucho tiempo, y donde no solamente teníais a los mejores autores, creo yo. O sea, hoy en día hay muchos autores. Pero la calidad literaria, la calidad... publicabais, y tengo ganas de decirlo, A lo mejor me sale el ego, no lo sé. Pero verdaderas tesis doctorales. O sea,
personas como autores, mejor dicho, como Óscar Pujol, Chantal Maylar, o sea, temas, sí, dentro de un ámbito de lo que era la India, pero ahí se abarcaba de todo. Swami Satyananda, quien por cierto te prologa este libro que estamos presentando. Sí. ¿Qué queda de todo eso? Pues haré un pequeño paréntesis para indicar que tanto la Fundación Purusha, que está detrás de la revista Sarasvati, como la propia revista, fueron un impulso de Roberto Pla, que conocimos el año que fue 95, y a través de él pues, se formó todo la fundación y la revista. Él impulsó la revista en el sentido de hacer algo. El subtítulo de la revista es Estudios de Oriente y Occidente para un nuevo humanismo, ¿no? Para el surgir de un nuevo humanismo. Entonces, esto también, puedo decir, los años que prácticamente, excepto el primer número que lo llevó mi mujer, que era la presidenta de la fundación, también fue algo que fue pasando poco a poco y que vino solo. Yo no pensaba hacer nunca nada de esto y de pronto pues surgió hacer la revista. Era muy curioso cómo iba surgiendo los autores y un autor me llevaba a otro a conocer a uno y ese a su vez me presentaba a otros. Y esa revista, pues, creo que una de las cosas importantes es que hemos dado a conocer a autores y a escritores que no eran conocidos en España. Es decir, la primera vez que se ha publicado en español textos de diferentes autores, tanto indios como franceses como americanos. Y ahora mismo esa revista pues se acabó en el año 97, era un trabajo ímprobo porque había que hacer de todo, desde contactar con los articulistas, traducir los textos entre diferentes idiomas, había que maquetarlo, con el mismo editor que ha publicado el libro de Arunacha y su Supradarshina, Javier Saldaña, es una gran persona y un gran amigo, y corregir las pruebas, llevarlo a correos, en fin. Ir a correos para los devueltos, los reembolsos, todas estas cosas. Era un trabajo ímprobo que llevaba todo un año, un trabajo prácticamente de mi esposa y mío. Con lo cual, 10 números creo que es una cosa interesante haber hecho. No pudimos seguir con ello, salía una vez al año. Era un trabajo muy fuerte, teniendo en cuenta que yo estaba con mi trabajo, mi esposa también, abogado. Entonces, no podíamos seguir con ello. Y lo que queda es lo que cada uno haya podido aprender o interiorizar o enriquecerse con ello. Sí, la revista estaba reconocida como de gran valor y bueno, hicimos una presentación incluso en la Biblioteca Nacional, muy interesante, pero bueno, creo que es algo que pasó y que queda ahí. Todavía hay bastantes ejemplares, todavía sin vender si alguien quiere. Como esto es una cosa entre tú y yo, pues yo les diré a los oyentes que yo no he leído mucho ni tengo muchos conocimientos. Pero esa revista, actualmente, igual que tu libro, y no es, o sea, si en algo me conocen algunas personas es porque no digo una cosa que sí cuando pienso lo contrario. Y a lo mejor eso me ocasiona algún problema en alguna ocasión, ¿no? Pero hay que decir a los oyentes primero una cosa, que esa revista, al día de hoy, cualquier artículo que se pueda leer es mucho mejor de los que se publican actualmente en cualquier medio de comunicación. Y si alguna persona opina lo contrario, me puede llamar. Después has dicho una cosa, Roberto Pla. No lo llegué a conocer, pero sí tuve en mis manos una guita que él, si no recuerdo mal, publicó, y ahí me puedes corregir, en Hola Nieta en su momento. Y lo que me llamó mucho la atención, que por eso hago hincapié en eso, es que decía que la guita como que no era la que había escrito él. Es decir, que había sido un trabajo que habían hecho y se acabó. No tenía esa cosa de decir, aquí estoy yo, ¿no? Y después otra cosa, y perdona que me enrollo demasiado. Sí. Gracias por los traductores. Porque los que no tenemos el don de Shakespeare, yo agradezco mucho a una persona que se llama Ignacio Tineo, a una persona que se llama Óscar Pujol, y a una persona que se llama Pedro, y Fernando Mora, David González Raga. Lo que me llama la atención es que pasan como desapercibidos. Como si, me da la impresión, a lo mejor tú tienes otra idea, pero los que traducen los textos, ya no te hablo de sánscrito, sino un simple inglés. Y yo creo que bueno, mira, además de hablar de, como diría Umbral, de tu libro, pues está bien reconocer el trabajo que han hecho otras personas. Porque incluso
porque gracias a eso los demás, por lo menos en mi caso, podemos aprender. ¿No crees? Sí, bueno, yo no soy ningún traductor, digamos, ni experto en inglés, pero en aquel momento los artículos que había que traducir, pues yo incluso los he revisado con personas que sabían inglés para no cometer errores. Pero los textos que he traducido en inglés del libro también, casi todos, si se ven las notas a pie de página, son libros escritos en inglés, aunque algunos ya están traducidos en español. Pero bueno, creo que si uno entiende un poco el contexto, puede cometer algún error en la traducción, pero tampoco son traducciones, digamos, en mi caso, por ejemplo, de textos sumamente clásicos o directamente del sánscrito. Entonces, las personas que describes, por ejemplo, Óscar Pujol es una autoridad mundial en sánscrito, reconocida internacionalmente, ha estado en congresos, y su diccionario sánscrito español, primero hizo el sánscrito catalán, es algo único en el mundo hoy en día porque hay países que le han reclamado para que les ayude en sus propios diccionarios. Es decir, estamos, en el caso de Óscar Pujol, que no tiene comparación ni con Ignacio ni conmigo, estamos ante una autoridad mundial realmente, reconocido en su ámbito. Obviamente, no a todo el mundo le interesa ni el hinduismo ni el sánscrito, por lo cual reconocido dentro de estos ámbitos. Bueno, pero de todas formas, no nos quitemos tampoco. Si alguna consideración tenemos, yo me refiero al hecho de que una persona pueda leer Sarasvati en ese momento, o que incluso ahora me acabas de decir una cosa. Vamos a ver, yo no conozco a nadie, y ya lo personalizo, que escriba un libro con tantos pies de página y con tanta bibliografía, y de dónde saca todo. Yo te voy a contar lo del pie de página. Y disculpa, y había una persona en Madrid que me dice, ¿para qué vas a poner las fuentes? Que las busquen. Bueno, hombre, y es que entonces te encuentras de todo, ¿no? En el mercado, entre comillas, no digo por tu libro, sino que te encuentras de todo. Si no pones las fuentes, tienes que saber de dónde sacas lo que has escrito. Los pies de página me parece también muy bien, pero en ti, e incluso, vamos a dar un poco de, entre comillas, de publicidad a Veda Darsana. 1 y 2, has escrito 2 artículos, y en esos 2 artículos, no lo tengo aquí, pero me acuerdo perfectamente que hay una página entera llena de bibliografía y de notas. Bueno, siempre se aprende. Sí, yo te cuento por qué hay tantos pies de páginas, que a veces pueden considerarse molestos. Hay autores que lo ponen al final del texto, al final del capítulo. En mi caso, como yo no soy una persona reconocida, porque es el primer libro que escribo en estos ámbitos, me ha parecido importante decir la fuente para que no parezca que yo me invento nada. No es que yo me vaya a inventar. Un autor reconocido a lo mejor no tiene esa obligación o esa necesidad. En mi caso, me ha parecido oportuno decir que lo que yo cito realmente está basado en un texto. Y en un texto, muchos de estos textos son textos publicados por el propio Ramanathan. Entonces, creo que es importante eso. Respecto a a palabras o conceptos hindúes o sánscritos, creo que es importante también reseñarlos en pie de página para cuando un lector no conozca estos términos, sepa de lo que se está hablando, si bien al final hay un glosario donde se explican también estos términos. Normalmente pongo la nota al principio, la primera vez que esa palabra aparece en un texto, y después uno puede ir al glosario. Pero creo que las notas enriquecen el texto, uno puede leerlo o no leerlo, pero me parece importante en determinados casos, sobre todo en el caso de Ramana, que hay tantísimos miles de libros y de textos y de escritos sobre él, decir realmente dónde aparece, porque el exceso de conocimiento de Ramana en Occidente puede dar lugar a que la gente pues, no tenga un rigor que me parece fundamental cuando hablamos de estos temas. Y es por eso que he puesto tantas notas. Claro, por eso digo yo que lo que decías tú, que no eres una autoridad, o que no eres un académico, o que no eres tal, pues precisamente a mí, en vez de coger y decir, pues ha hecho un mal trabajo, me dan ganas de seguir leyéndolo. Sin embargo, a lo mejor otros académicos, a mí me dan ganas de apartarlos. Y no te voy a citar nombres porque no viene a caso, ¿no? Pero bueno, Veda Darsana, Sarasvati y este libro. ¿Habrá una continuación? ¿O tienes alguna otra cosa preparada? ¿O a lo mejor dejamos que sea la conciencia? Nunca mejor dicho. Sí, bueno, además también he colaborado con varios artículos en la revista de la Federación Hindú de España,
que se han publicado ya 2 números, he colaborado con un par de artículos y tengo otros 2 preparados. Y además ahora estoy en la elaboración de un libro de mis viajes a India, unos diarios sobre lo que yo iba experimentando e iba viendo en estos viajes, donde pues he estado en la Kumbh Mela, un gran festival religioso, un par de veces, en templos, en ashram, en samadhis, que ya digo son las tumbas de grandes seres, donde hay una energía muy especial, si uno conecta con ella, claro, no todo el mundo. Esa es la primera parte del libro. La segunda es hablar de esos grandes maestros de los que yo hablo en el texto de los diarios, bien porque he estado en su samadhi o bien porque nombro acerca de ellos, y esas son como 2 partes del libro, y estoy trabajando en eso. Y bueno, espero que con fotos también de los viajes y de estos maestros, y esperemos que algún día se pueda publicar. Pero nunca llegarás a ser director de una publicación o algo parecido. No, mira, yo ya os he comentado que estoy retirado ya después de años de trabajo, llevo 5 años jubilado, y en principio lo que me viene, yo hago lo que me viene como inspiración, y creo que además que lo que uno tiene que hacer dentro de estos ámbitos espirituales es algo que ayude y que aporte algo a los lectores, es decir, que les pueda ayudar en su trabajo interior, les pueda dar paz, les pueda dar conocimientos para que indaguen. Y lo que me viene a hacer es lo que estoy haciendo. No tengo expectativas más allá de lo que estoy haciendo. Cuando algo aparece en la mente y empieza a desarrollarse, empiezo a escribirlo. Y, bueno, durante toda mi vida pues he trabajado en informática y no he podido escribir. Pude llevar la dirección de la revista y estudiar y viajar, pero ahora que hay una capacidad de reposar, de profundizar, de centrarme en ello, pues es cuando está viniendo esto. Sería muy interesante hacer una revista parecida a Sarasvati, y tengo ideas, tengo artículos, tengo cosas, pero es demasiado trabajo ahora y creo que no es lo que yo ahora mismo debo hacer. Pero invito a cualquiera que lo haga y creo que es una necesidad. Estos textos, si se hacen con rigor, con profundidad, sin demasiado deseo ni apego, sino simplemente como algo a ofrecer a la necesidad que ahora mismo existe, cada vez mayor en esta humanidad, pues creo que eso es lo que hay que hacer, es lo que realmente... Bueno, pues... es la espiritualidad viva. La espiritualidad para mí es algo muy vivo, no es estar en una montaña en plan ascético, que por supuesto puede ser el camino de algunos, y no lo niego, pero creo que la espiritualidad hoy en día es estar mucho más aquí en sociedad, vivo, practicando, profundizando e intentando ayudar en la medida de las 4 cosas que puedo aportar ahora mismo a quien lo necesite. Pues aquí tenemos un ejemplar de la revista Sarasvati y número 5, y Aruna Chala y su Pradhansisna de Pedro Sotagrados, un trabajo de 350 páginas. No me lo sé de memoria porque lo acabo de mirar ahora. Sinceramente, una persona como es tu caso escribe un libro así, yo animo a aquellas personas que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar, porque hoy en día te escuchan a las 4 de la tarde como a las 5 de la mañana, a que se hagan con un ejemplar. Y te lo dije en privado, y lo mismo que digo en privado lo digo con un micrófono delante. Yo creo que dentro de la editorial ha sido uno, para mí, a lo mejor me repito demasiado, que me suele pasar, uno de los mejores libros que han publicado. Y simplemente, pues darte las gracias y hasta otra. Pues muchas gracias a ti por darme esta oportunidad, y a todos los oyentes que puedan escucharlo. Y simplemente lo único que anhelo con este libro es que llegue a quien tenga que llegar, que llegará a quien tenga que llegar, que ojalá Aruna Chala les llame y Ramana les bendiga y les ayude en su desarrollo interior. Muchas gracias. A ti, un abrazo. Pues señoras y señores, hasta aquí este Caja de Relatos de hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar próximamente en un nuevo Caja de Relatos. Un saludo de quien les habla, Marcial González. Caja de Relatos, la mejor literatura.